Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, con estos calores que tenemos en Córdoba, todo el mundo se empieza a preguntar cuáles son las necesidades de agua de nuestras plantas. No es muy fácil dar un número exacto de cuántos litros requiere cada planta, ya que esto varía mucho de su ubicación, si está al sol o a la sombra, si tienen poco o mucho follaje, etc. Acá lo principal es ver de dónde conseguimos el agua. Nosotros recomendamos altamente juntar lo más que se pueda el agua de lluvia. Esto se logra mediante canaletas y depósitos que pueden ser subterráneos y nos permiten juntar aproximadamente 50.000 litros de agua para nuestras plantas a partir de una casa de unos 100 metros cuadrados. Teóricamente se podrían conseguir 90.000 litros con los regímenes de lluvia que hay en Córdoba, pero siempre se pierde cierta cantidad, ya que la primera agua que sale del techo es media sucia y hay momentos en los que llueve demasiado y puede llegar a saturarse nuestro depósito. Córdoba consume demasiada agua para lo que son los parámetros internacionales, ya que estamos por encima de los 330 litros por habitante por día. Cuando hay países que llegan a los 200 o incluso menos y hacen un uso mucho más adecuado del recurso. Como te decía, la mejor forma es aprovechar al máximo el agua que disponemos. Las plantas se pueden regar con las llamadas aguas grises, que son por ejemplo las que salen de la pileta de la cocina o del lavadero, y nos va a permitir ahorrar muchísima cantidad de agua potable. Lo importante también es tener en cuenta las plantas que se encuentran en maceta, ya que son las que más rápidamente sufren los efectos del calor y la falta de agua. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos plantas iguales, en este caso unas salvias, las cuales una sufrió la falta de agua en solamente 48 horas y coincidiendo con un día de calor extremo. Si vamos a tener un sistema de riego, es siempre recomendable el riego por goteo, ya que esto reduce muchísimo el consumo de agua. En estos casos se necesita un buen equipo con un filtro si vamos a utilizar las aguas de lluvia, o si se usa agua potable hay que tratar de disminuir su consumo. Todas estas cosas nos llevan a una inversión económica. De todos modos, hay que pensar un poco más responsable socialmente hablando y tener en cuenta que esto ayuda a toda la ecología, que conservamos un recurso que es escaso y no seguimos derrochando agua potable en nuestras plantas que tranquilamente pueden vivir con otro tipo de aguas como la de lluvia que te mencionaba. ¿Cómo hacemos para saber si nuestra planta necesita agua? Esto corre sobre todo para las que se encuentran en maceta o han sido recientemente plantadas. Una planta que ya lleva en el suelo varios años tiene un sistema radicular lo suficientemente grande como para obtener agua de una superficie mayor y por lo tanto no se nota tanto el faltante. Volviendo a las macetas. Hay muchas plantas indicadoras, por ejemplo tenemos la albahaca, algunas salvias, la hortensia. Son las primeras que empiezan a tirar las hojas hacia abajo y esto nos indica que ya está haciendo falta un buen riego. ¿Cuál es el mejor horario para regar? Cuando no hay sol extremo. Esto significa al principio de la mañana o bien tarde cuando ya ha bajado el sol. Esto evita que se evapore mucha agua y la planta pueda absorber mucho más el líquido que le hemos incorporado. ¿Y cuál es la cantidad exacta de agua que necesito para cada planta? Como te decía, no es muy fácil de calcular, pero hay algunos aspectos que nos ayudan para saberlo. Por ejemplo, la superficie de nuestra maceta se va a secar siempre. Apenas esté regada, pasan 10 minutos al sol, la superficie se seca. Si uno escarba levemente con el dedo o con un cuchillo
1 centímetro y ve que abajo está húmedo, nuestra planta tiene humedad suficiente para subsistir. Por otro lado, es preferible echarle 2 veces en el día la mitad de agua que le pensábamos echar y no ahogarla en un determinado momento. Lo único que lograremos es que se pierda agua por escurrimiento y a la vez se va lavando nuestra tierra, sacándole los nutrientes que necesita en esa maceta. Y como último consejo, cualquier tipo de mulch que se pueda poner sobre las macetas, esto es pasto cortado, corteza, incluso hasta piedritas, evita que el sol deseque la superficie y la planta va a tener más humedad en esa maceta. Bueno, Fernando, espero que estos consejos te hayan servido. Nos vemos en la próxima.